Estamos haciendo diseños de manera intuitiva, probando con los conceptos que teníamos de interbloqueo, o sea, de bloqueo, de habilitación, álgebra de Boole, teoremas de Morgan, etcétera. Y ahora vamos a hablar de lo que serían métodos sistemáticos. Un método sistemático de diseño de automatismos es un método mediante el cual, aplicando determinado procedimiento, llegamos al diseño del sistema, sin tener que confiar demasiado en la intuición a la hora de, o la inspiración a la hora de hacer el diseño. Hay distintos métodos de diseño. Nosotros vamos a aprender uno, pero que hay otros. Vamos a aprender uno que tiene que ver también y que vamos a aplicar también en SSP, para no tener que andar duplicando y aprendiendo un método para una cosa, otro método para otra. Es un método que está orientado sobre todo a sistemas programables, aunque aquí lo vamos a aplicar también a sistemas cableados. Para que veáis la ambivalencia, sistemas programados, sistemas cableados, vamos a aplicar el mismo método. Es cierto que para sistemas cableados hay otros métodos, a lo mejor, más eficientes a la hora de llegar a la solución, pero bueno, me interesa sobre todo que aprendáis un método de diseño, luego ya en vuestra vida profesional podéis aprender otros, ¿no? Como ya hablaremos un poco de algún otro, pero nosotros vamos a aprender aquí el método GraphFed. Es un método de diseño de sistemas automáticos, especialmente orientado a sistemas programables, pero también aquí, sobre todo aquí, lo vamos a aplicar a sistemas cableados. Entonces, ese sistema vamos a ampliar aquí, lo mismo que he dicho, este método se ampliará en el módulo SSP, donde lo desarrollaremos con mayor extensión y con mayores variedades. Y el método en cuestión es, ya digo, el método GraphFed. Hace mención al acrónimo que tenéis aquí, GraphFed, que, bueno, nació en el año 1977, o sea que hace ya tiempo que nació este método, a partir de un grupo de trabajo, de un equipo francés, ¿no? La Asociación Francesa para la Cibernética y Económica y Técnica, ACET. Entonces es un juego de palabras de la asociación esta, ACET, y el acrónimo que pretende señalar que GraphFed pretende señalar el acrónimo de gráfico y luego CET hace referencia a las partes que tiene GraphFed: comandos, etapas y transiciones. Comandos o acciones, etapas, las fases del automatismo, y las transiciones, las condiciones para pasar de una etapa o de una fase a otra. En junio del 82 se homologó a la norma francesa, esta norma francesa 03190, y posteriormente a la norma europea de 848 de 1988. Lo que pasa es que en esta norma europea no se utiliza el nombre de GraphFed, se utiliza el nombre de diagrama funcional, esquema de diagrama funcional. Las siglas inglesas son SFC. GraphFed, gráfico de comando, etapa, transición, es un método gráfico que describe la evolución del proceso que se quiere automatizar y se indican las acciones que hay que hacer en cada una de las fases. Entonces vamos a ver los elementos que dispone el GraphFed. Vamos a ver en qué consiste ese método de diseño y luego vamos a ver la forma de traducirlo a contactos. Porque el método, ya digo, es universal para lenguaje de contactos, lenguaje de autómata, lenguaje informático. Es un método de diseño de sistemas automáticos. Y nosotros aquí vamos a aprender ese método aplicado a los circuitos eléctricos cableados. Por ejemplo, ¿en qué consiste el método GraphFed? En un automatismo muy simple. Imaginamos un automatismo que tiene un carrito que va de A hasta B y de B hasta A, a partir de un pulsador. Bueno, pues este sistema, que lo que yo quiero es que al pulsar el carrito se ponga en marcha hasta B y cuando llegue a B vuelva a A, se interpreta o se plantea en el método GraphFed de la siguiente forma. Ahí tenéis la imagen, donde veis recuadrado y con un número las etapas. Tenemos una etapa 0, en la cual estará el reposo. Tenemos una etapa 1,
en la cual el carrito va hacia la derecha y tenemos una etapa 2 en la cual el carrito va hacia la izquierda. Entonces, el gráfico este, veis que pasa de la 0 a la 1, de la 1 a la 2 y luego de la 2 a la 0 otra vez. Un gráfico siempre tiene que estar cerrado para que se vuelva a reiniciar. Está el reposo en la etapa 0. Pasa a la etapa 1, en la cual circula hacia la derecha, pasa a la etapa 2, en la cual circula hacia la izquierda y luego pasa a la etapa 0. ¿Y cómo pasa de una etapa a otra? Pues con estas condiciones que pone aquí mediante una flecha transversal. De la etapa 0 a la etapa 1 pasa cuando acciona el pulsador. De la etapa 1 a la etapa 2 pasa cuando el carrito haya llegado hasta B. ¿Veis? B. Y de la etapa 2 otra vez a la etapa 0 del reposo pasa cuando el carrito haya llegado hasta A. ¿Lo veis? Así cuando yo pulse se pasará de la etapa 0 a la etapa 1 donde vamos a la derecha. Cuando llegue a B se pasará de la etapa 1 a la etapa 2 que vamos hacia la izquierda. Y cuando llegue a A pasaremos de la etapa 2 a la etapa 0 que llegará otra vez el reposo. De esta forma queda descrito el sistema automático que queremos plantear. ¿Vale? Y vemos ya que hay aquí distintas partes. ¿No? Tenemos aquí, bueno, vamos primero con este, perdón. Vamos primero con este a ver la evolución de este graph. Lo tenemos aquí en una animación flash. Y vais a ver que yo pulso y pasamos de la etapa 0 a la etapa 1. ¿No? Y el carrito va hacia la derecha. Cuando llega a B, pasamos de la etapa 1 hacia la etapa 2, el carrito va hacia la izquierda y cuando llega a A, pasamos de la etapa 2 a la etapa 0 y queda en reposo. ¿No? Así se pretende que sea este sistema automático. Repito, pulsamos. Como se ha cumplido esta condición pasa a la siguiente etapa, va a la derecha, cuando se cumpla esta condición pasa a la siguiente etapa, va hacia la izquierda y cuando se cumpla esta condición pasa a la siguiente etapa que va al reposo. Sí, yo estoy estableciendo ya aquí una serie de cuestiones y objetos que vamos a ir detallando, pero que el sistema estará en una etapa y cuando está en esa etapa está haciendo lo que pone a la derecha. Para pasar de una etapa a otra se tiene que cumplir la condición que indican estas cositas que hay aquí. Cuando se cumple la condición pulsador, pasará de la etapa 0 a la etapa 1. Cuando se cumple la condición B, pasará de la etapa 1 a la etapa 2 y así hasta aquí. Vamos a ver otro automatismo. Por ejemplo, el de un taladro. Un taladro que tiene aquí un brazo que baja y que sube. Baja hasta el C21 y sube hasta el C2S, perdón, hasta el C2I y sube hasta el C2S. Son detectores que detectan que el brazo ha bajado y que el brazo ha subido. Esto ya veo que son detectores. Aquí hay una mordaza, que es otro cilindro. Bueno, ya veremos lo que es un cilindro, pero en principio es una cosa que avanza y que retrocede. Simplemente. Hay la acción de avanzar y la acción de retroceder. Que sujeta la pieza avanzando hasta P, hasta el detector P, y que suelta la pieza avanzando hasta el detector C1D. También tendríamos un motor en el taladro. En principio, bueno, aquí no está puesto el motor, pero también en principio teníamos un motor. Ya iremos detallando esto más. Entonces, el graph es que define este automatismo porque yo quiero que, poniendo la pieza aquí manualmente, al pulsar, la pieza quede amordazada, se taladre, suba y se desamordace. Quiero que haga eso. Y eso lo expreso en el siguiente graph, donde tienes ya aquí 4 etapas. La etapa 0 de reposo, siempre una etapa inicial que suele ser de reposo. Cuando activo el pulsador, pasa a la etapa 1. ¿Y qué hace la etapa 1? El cilindro va a la derecha. El cilindro 1, perdón, va hacia la derecha, que es llegar hasta la mordaza. Cuando llega al detector P, lo que hace el cilindro 2 es bajar y funcionar al mismo tiempo el taladro. Cilindro 2 y taladro abajo. Está funcionando la broca, bajando. Cuando el taladro ha llegado al detector C2I, que es este, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el cilindro 2 y el taladro arriba. Tiene el cilindro 2 para arriba y al mismo tiempo funcionando el taladro para que no se enganche. Y cuando llega a C2S, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el cilindro 1, la mordaza, desamordazar, que es tirar el cilindro 1 para la izquierda y desamordazar. ¿Hasta qué? Hasta que llegue al detector C1 derecha y entonces vuelve otra vez al reposo. ¿Veis cómo queda escrito gráficamente de una manera clara el sistema automático? Y yo, de un enunciado, digo, yo quiero un sistema que tiene un taladro
que sube y que baja y con un motor para la broca, con un detector abajo que se llama P y un detector arriba que se llama C2S. Y luego tengo una mordaza que avanza y retrocede, con un detector P cuando llega hasta el tope de avance y con un detector C1D cuando llega al detector de retroceso. Y tengo un pulsador de marcha. Lo mismo, que os pido yo en los ejercicios de SSP. ¿Qué tengo? Eso. ¿Y ahora cómo funciona? Yo quiero que funcione de manera que cuando yo dé el pulsador, el taladro baje y haga el taladro. Perdón, primero, cuando yo dé el pulsador, la mordaza sujete. Estando la mordaza sujeta, a continuación el taladro tiene que bajar, hacer el taladro y luego subir. Cuando el taladro haya subido, la mordaza tiene que desamordazar. Y ahí termina el automatismo. Bueno, pues entonces yo tengo que diseñar ese gráfico. Saber cuáles son las etapas, qué hay que hacer en cada etapa y cuáles son las condiciones para pasar de una etapa a otra. Eso lo tengo yo que diseñar. Ahí está el diseño. Una vez que he diseñado el graphic, luego ya es traducirlo al medio, al lenguaje, a contactos, a lo que yo quiera. Pero el diseño está en de un enunciado sacar este gráfico. Entonces entendéis que si yo del enunciado sé separar cuáles son las distintas fases del funcionamiento, qué hay que hacer en cada fase de funcionamiento y cómo pasar de una a otra, yo puedo diseñar un sistema secuencial de una manera muy sencilla, que es eso, separando las etapas, viendo qué hay que hacer en cada etapa y viendo qué condiciones hay que hacer para pasar de una etapa a otra. Vamos a ver este sistema desarrollado, funcionando, vamos. Tenemos aquí el taladro, estamos en la etapa 0. Si yo doy el pulsador, pasa y funciona el cilindro 1, hasta que llega a P. Cuando llega a P, pasa el cilindro 2 hacia abajo. Cuando llega a C2I, pasa el cilindro 2 hacia arriba. Y cuando llega a C2S, se quita la mordaza. Y cuando se quita la mordaza, vuelve otra vez al principio. Estáis viendo cómo se ponen en violeta las etapas activas, que es, como estamos en esa etapa, está funcionando lo que se dice en esa etapa. Hay el cilindro 1 derecha, hay el cilindro 2 y taladro abajo, cuando se cumple la condición, el cilindro 2 y taladro arriba, cuando se cumple la condición, el cilindro 1 izquierda, y cuando se cumple la condición, etapa de reposo. Así es como tiene que diseñarse y concebirse un graphic. Bueno, son graphics muy sencillitos, veremos que la cosa se puede ir complicando porque puede tener ramas y tal, pero bueno, eso lo iremos aprendiendo sobre todo en el módulo SSP, con graphics más complejos ya. Aquí vamos a aplicar graphics así secuenciales a circuitos de cableados. Componente de graphic. Vamos a ver ya a formalizar un poco este paradigma que os estoy presentando. Los componentes. Tiene una serie de componentes que hay que formalizar y que hay que identificar. Y sobre todo que hay que representar bien, porque los graphics anteriores no están bien representados. Era una idea genérica, una idea abstracta, ¿no? Entonces, ¿qué fases tiene? O sea, ¿qué componentes? El primer componente que distinguimos son las etapas. Las que se representan ahí con las flechas. Se representan mediante un cuadrado y un número dentro del cuadrado. No tiene que ser necesariamente correlativo, aunque es aconsejable que lo sea. No tiene por qué empezar en 0, aunque también es aconsejable que lo sea. ¿Vale? Lo que sí que es obligatorio que cada cuadrado tenga un número diferente. ¿Vale? Siempre diferente. No necesariamente consecutivo, aunque es aconsejable que lo sea. La entrada en las etapas siempre tiene una única entrada y una única salida. La entrada siempre es por la parte de arriba y la salida siempre es por la parte de abajo. Por ejemplo, fijaros la etapa 1, la entrada es por aquí y la salida es por aquí siempre. La etapa puede estar activa o inactiva, como hemos visto antes, las que estaban en color violeta, cuando se está desarrollando el graphic, está activa. ¿Vale? Pero bueno, es un concepto. Etapa activa es porque el sistema está en esa etapa. La etapa inicial, porque siempre hay una etapa inicial, se representa con línea doble. Esto es muy importante. Saber cuál es la etapa inicial. Se representa por línea doble. Otro componente. Las transiciones. Se llaman así, transiciones. Representan la posibilidad de evolución de una etapa a la siguiente.
esta evolución se produce al franquear la transición. Es decir, franquear una transición es pasar de una etapa a la siguiente. Por ejemplo, esta transición de aquí, que pone como condición orden del operador o pulsador de marcha, o lo que sea, ya veremos esto cómo hay que ponerlo, es la condición para pasar de una etapa a la siguiente. Entonces, cuando se cumple esta condición, si estamos en la etapa 0, se franquea la etapa. Cuando se cumple esta condición, si estamos en la etapa 1, se franquea esta etapa. Pero no pasamos a la etapa 2, aunque se cumpla esta condición, si estamos en la 0. Solo se franquea una transición cuando estamos en la etapa inmediatamente anterior. ¿Vale? Se representan así, con un trazo perpendicular a la línea de evolución. La línea de evolución siempre suele ser de arriba a abajo. Cuando la línea de evolución la cambiamos, y lo veremos luego, es con una flechita indicando el sentido contrario. Por ejemplo, aquí la línea evoluciona de abajo a arriba. Una transición, decimos que está validada, que es válida, cuando la etapa inmediatamente anterior está activa, como he dicho antes. Por mucho que se cumpla la condición fin de avance, si no estamos en la etapa 1, esa transición no está validada. Solamente está validada cuando estamos, la etapa 1 es la etapa activa. La transición fin de retroceso estará validada solo si estamos en la etapa 2. Si estamos en la etapa 1 no me importa que esté activada esta. No se va a poder franquear esa transición. Cada transición está asociada a una condición lógica, ¿vale? Que se llama, en el lenguaje formal, receptividad. Eso me resulta indiferente que os aprendáis estas palabras, simplemente el concepto. Sabéis que cada transición es una condición lógica. Lo importante, lo mejor de este método es que esa condición lógica sea lo más simple posible. Y aunque haya 200 detectores en un sistema, si es solo uno el que provoca la transición, pongo solo ese detector. No pongo todos los demás como estén. ¿Vale? Como por ejemplo, antes hemos visto que hay detector de arriba, de abajo, de tal. Pues bueno, si para bajar solo interesa el pulsador de marcha, pues solo pongo el pulsador de marcha. Si para subir solo interesa que el detector de abajo, solo pongo el detector de abajo. ¿Vale? Si una transición está validada y la condición es cierta, entonces la transición se franquea. Se franquea la transición. Pasamos de una etapa a la siguiente. Es decir, si una transición está validada porque estamos en esa etapa, en la etapa anterior, y la condición se cumple, entonces se franquea. Es una situación inestable. Por lo tanto, se franquea. Es decir, así, si estamos en la etapa 1 y se cumple fin de avance, entonces se activa la etapa 2 y se desactiva la 1. ¿Vale? Eso es franquear una transición. Activar la siguiente y desactivar la anterior. Ya nos quedamos con un concepto que tenemos que utilizar en nuestro sistema automático cuando lo traduzcamos. Cuando vayamos a activar una etapa, tenemos que activar la siguiente y desactivar la anterior. Porque luego, en sistemas cableados, cada etapa va a ser un relé. Tengo que activar el siguiente relé y desactivar el anterior. Cada etapa va a ser un relé. ¿Vale? Franquear una transición, lo que he dicho, implica que se desactiva la etapa anterior y se activa la siguiente. Es un poco el funcionamiento del Grapher. Acciones asociadas o comandos también, debiendo de la palabra comando, etapa, transición. La acción asociada es lo que hay que hacer mientras que se encuentre en una etapa concreta. Concretamente, las acciones asociadas son esas. Se representan con un recuadro, siempre con un recuadro, cada acción asociada con un solo recuadro. Si hay dos acciones asociadas, se pondrán dos recuadros uno al lado del otro, unido con una línea horizontal a la etapa. Aquí esta acción asociada, bueno, pues por entrar a la pieza, eso puede ser manual. Entonces ahí no hay nada que hacer. Podemos ponerla o no ponerla. La siguiente acción asociada es avance de pieza. Es una acción que tiene que hacer mientras que estamos en la etapa 1. Y la pieza estará avanzando todo el tiempo que estemos en la etapa 1. Como si estamos 2 días ahí en la etapa 1. Hasta que no terminemos la etapa 1, que es cuando se cumple la transición que hay después, no se pasa a la etapa 2. Entonces, termina de avanzar pieza, porque en la etapa 2, ¿qué es lo que dice que hay que hacer? Retroceder soporte. Y eso está retrocediendo todo el tiempo, hasta que llega al fin de retroceso. Cuando llega al fin de retroceso, pasamos a la etapa 0, en la cual solamente está funcionando la entrada de pieza o sencillamente está en reposo. Es la parte importante, por así decirlo, del sistema, las cosas que hacen. El Grapher no
no funciona si no tenemos las acciones asociadas, lógicamente. ¿Vale? Entonces, por eso, a la hora de diseñar un automatismo mediante Graph, hay que separar bien las etapas unas de otras. Una cosa, Aurelio, si tienen dos etapas a la vez. No puede haber dos etapas a la vez. No se puede, ¿no? No. A no ser que tengamos una estructura de Graph paralelo o simultáneo, que eso no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en SSP. ¿Vale? En SSP se pueden dar o etapas alternativas, una u otra, eso veremos otras vías, otra forma de diseñarlo en SSP. Pero un Graph de secuencia lineal como estos, o está una o está otra. Es decir, tal que aquí no podía estar la 1 y la 2. Hay veces que hay etapas que no tienen acciones asociadas, que no está haciendo nada, simplemente a lo mejor una etapa que está esperando un tiempo. ¿Vale? Y ahí no está pasando nada. Es decir, no es obligatorio que todas las etapas tengan acciones asociadas. Si el diseño mío me requiere que ponga una etapa en la cual no hay una acción asociada, pues no la pongo. ¿Vale? No es habitual, pero bueno, puede ser necesario que en un graph pongamos una acción asociada, o sea, una etapa que no tenga este recuadrito, esta acción asociada. ¿No? Luego hay que decir que la acción asociada puede estar condicionada, puede tener una condición adicional. Es decir, una acción asociada funciona mientras que estemos en una etapa concreta, todo el tiempo que estemos en esa etapa. Pero yo puedo poner una condición adicional, que es como indica aquí en esto que hemos puesto aquí abajo. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que estamos en un grafo que tiene su etapa 2 y tenemos dos acciones asociadas. Una de calentar, una resistencia que está calentando, y una válvula de alivio. ¿Vale? Pero la válvula de alivio no va a funcionar a no ser que se pase una temperatura determinada, y esa sería la condición adicional. Si estamos en la etapa 2, estamos calentando. ¿Vale? Y la válvula funcionará si además la temperatura o el termostato toca cierto valor. Y se representa así esa condición. Luego veremos cómo se traduce. Y yo estoy diciendo un grafo y dice, bueno, pues llega aquí a una etapa en la cual este agua hay que calentar, este líquido, este recipiente hay que calentarlo. Se calentará, bueno, con un termostato, suponiendo que aquí a la salida está el termostato o el tiempo, lo que sea. Pero cuidado, que aquí, si se calienta demasiado, hay que abrir una válvula para que se disipare el calor. Entonces digo, bueno, pues entonces en la etapa 2 que funcione el calentador y que funcione también la válvula, pero condicionado a la temperatura. Si no, la temperatura no es alta, pues solo calentar. Pero si estando en esa etapa pasa una temperatura, quiero que alivie la válvula. Pues lo pongo de esa forma. Ahí estoy teniendo en la etapa 2 dos acciones. Calentar y válvula. Calentar funciona todo el rato que estemos en la etapa 2. Todo el tiempo que estemos en la etapa 2. Y la válvula solo funciona si estamos en la etapa 2 y además se cumple la condición T. Que es una condición adicional que se pone en las etapas, en las acciones asociadas de las etapas. ¿De acuerdo? Sería esto. Y se pone y se representa así. Una rayita encima de la acción que yo quiero condicionar y con la condición en cuestión. Estas condiciones, que aquí pongo con letras, al final son pulsadores, detectores, finales de carrera, termostatos, son elementos de entrada, elementos de accionamiento. Porque al final, ¿cuándo sabré yo que una pieza ha llegado al fin de un recorrido? Pues cuando pongo un detector que detecte que esa pieza ha llegado al final. Y lo mismo cuando llega al principio. ¿Cuándo pienso yo que algo ha llegado a una temperatura determinada? Cuando pongo un termostato que me indique que salta esa temperatura. ¿Vale? Entonces, al final, las transiciones todas son detectores, sensores, pulsadores, finales de carrera, etc. Esto es un resumen de los componentes de Graph y así hay que representarlo. ¿Vale? No me vale con hacer la acción asociada sin el recuadro este. Hay que poner un recuadro y un recuadro para cada acción asociada. Si tiene dos o tres recuadros aquí, indicándolo de esta forma. ¿Vale? Entonces aquí están los conceptos, lo que hemos dicho antes, etapa inicial con el doble recuadro, la transición, las acciones asociadas a la etapa, una etapa normal, varias acciones asociadas a una misma etapa, una condición
adicional en una acción asociada, ¿vale? Aquí un poco todo eso que os acabo de dar, una especie de resumen de las partes. Conocemos, por lo tanto, qué es el grapher, cómo funciona el grapher y cuáles son sus elementos. Entonces vamos a ver cómo se implementa. Tenemos el grapher tipo secuencia, que es una etapa detrás de otra, que es la que hemos visto. Tenemos el grapher tipo selección de secuencia o divergencia OR, que es cuando a partir de determinado camino, a partir de determinada etapa, se pueden establecer dos o más caminos. Aquí tenemos los caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en la etapa 8 y se cumple esta condición, pasamos a la 9. Pero si estamos en esta etapa y se cumple esta condición, pasamos a la 2. O uno u otro. Por eso se llama divergencia OR también. Vamos por una etapa y cuando llegamos a un determinado lugar hay dos condiciones. ¿Se cumple la condición? Vamos por un lado. ¿Se cumple la otra condición? Vamos por otro lado. ¿Eh? ¿La pieza es de color verde? Pues vamos por un lado. ¿La pieza es de color rojo? Pues vamos por otro lado. ¿Eh? Y está lo que hacía alusión antes cuando me ha preguntado Manuel, las secuencias paralelas o divergencia AND, que es que cuando lleguemos a una etapa y se cumple una transición, se ejecutan varias secuencias a la vez. Se ejecutan varias secuencias a la vez, pero no sincronizadas en el tiempo. Sí, una puede ir más rápida que otra, pero lo que sí que es cierto es que todas empiezan a la vez y todas tienen que terminar a la vez. Si termina una antes, se espera que terminen todas las demás. ¿Vale? Imaginaos que estamos en una mesa rotatoria de trabajo, que por un lado se está alimentando la pieza, por otro hay un sitio que la está mecanizando y por otro lado hay un sitio que la está expulsando. Por ejemplo. Pues entonces hay tres acciones. Un cilindro empujador alimentará la pieza. Otro amordaza, taladra, sube, suelta. Y el otro está soltando. Y cuando termina el ciclo, la mesa gira. Para que la pieza que hemos alimentado pase a la posición de taladro, la que estaba en el taladro pase a la posición de expulsión, y aquí queda una nueva para poder alimentar. Pues eso son secuencias paralelas. Porque primero tiene que alimentar. Bueno, primero no, todo se hace a la vez. Esta alimenta mientras que esta taladra y esta se expulsa. Pero bueno, esta que se supone que tardará más, pues se espera, las otras dos se espera la que termine. Cuando han terminado las tres, la primera de alimentar, cilindro que alimenta. La tercera de expulsar el cilindro. Y la otra de amordazar, taladrar, subir, desamordazar. Entonces, pasamos a una etapa que sería la salida de grapher, como por ejemplo aquí lo que tenemos como etapa 1, en la cual la mesa gira. ¿Vale? Entonces hay grapher de esas tres características, no hay más. Luego hay una mezcla más o menos compleja de esos sistemas. Pero ya te digo, tenemos en un sistema secuencial, podemos tener una secuencia pura y dura, es decir, primero esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. Podemos tener que en un punto dado llegamos a varias alternativas, 1, 2, 3, las que sean. Si estoy en un ascensor, me meto en el ascensor, yo puedo elegir el piso 1, 2, 3, 4, 5, hay varias alternativas ahí. Entonces yo 1, 2, 3, y elijo la que sea. El ascensor cumple. ¿Vale? Y luego están las secuencias simultáneas, en el cual, llegado un momento dado, si se cumple la condición, empieza una serie de secuencias. Empiezan todas a la vez, cada una va a su velocidad y tal, lo que sea, pero hay una etapa final, en la cual, aquí en este ejemplo sería la etapa 5 y la etapa 3, en la cual, cuando se han cumplido, o sea, han llegado todos al final, si se cumple además esta transición, se franquea. Aquí, etapa simultánea es, si estamos en la etapa 3 y se cumple R, se activa la 2 y la 3 y se desactiva la 6. Si estamos en la 3 y en la 5, porque esta ya ha llegado aquí, y se cumple J, se desactiva la 5 y la 3 y se activa la 1. Sería esa el criterio de interpretación de este grapher. ¿Conforme? Bien. Son las tres alternativas. Aunque aquí, en SEN, vamos a trabajar solamente con esta de aquí. Con la secuencial. Pero que sepáis que se puede programar también estas otras. Trabajaremos las tres profundamente en SSP. Bueno, representación de diagrama funcional en grapher. La labor propiamente de diseño se reduce a realizar un gráfico utilizando los elementos que nos proporciona un grapher. Es decir, ¿cómo se utiliza el método grapher? Pues haciendo un gráfico
a partir del diseño. Entonces, lo único que tenemos que saber son cosas como definir cuáles son las etapas y las condiciones, sobre todo, y las acciones. Definir todas esas tres partes. Dice, donde están perfectamente definidas todas las etapas o estados diferentes de funcionamiento, las acciones que deben realizarse en cada etapa y las funciones lógicas que provocan la evolución en la etapa siguiente. Esta frase es importante. El sistema se encontrará en una etapa y solo en esa etapa, mientras que las acciones que se ejecuten en esa etapa no cambien. Y yo estoy diseñando. ¿Cómo identifico las etapas? Pues tengo que fijarme que en una etapa hay funcionando una serie de cosas. Y solo esas cosas. Cuando hay un cambio, por pequeño que sea, ya no estamos en esa etapa, estamos en otra. ¿Vale? Entonces, identificamos una etapa por las cosas que funcionan en esa etapa. Si hay un cambio, ya no es esa etapa, ya sería otra. Esa es una forma de una estrategia para distinguir las etapas de un sistema automático. Otro es las transiciones. ¿Qué debe de ocurrir para pasar de una etapa a otra? Lo que os he dicho antes, nos tenemos que fijar en el detector que provoca ese cambio. No me importan todos los detectores anteriores. Porque yo, si estoy en la etapa 14, y para llegar a la etapa 14 se ha tenido que activar el 1, el 2, el 3, el 4, no me importan todos esos. Me importan para pasar a la 15 qué detector o qué condición se tiene que producir para pasar de la 14 a la 15. Y todos los anteriores ya no me importan. Eso es importante en las transiciones. ¿Cuál es la condición de transición? Que esté la mordaza cogida, que haya bajado y todo. No, ahí la transición es que el taladro al bajar toque el final de carrera de abajo. Lo de la mordaza ya no me interesa, porque ya estoy en otra etapa diferente. ¿Vale? Por eso las transiciones, y es lo que aporta de ventaja a este método, son sencillitas, son condiciones normalmente muy sencillas, no son condiciones muy complejas, no son funciones largas, las transiciones. ¿No? Son un detector, o como muchos dos detectores, o una condición de un detector sí y otro no. Por ejemplo, si yo quiero separar una pieza de plástico de una pieza de metálica, pues a lo mejor tengo un detector capacitivo y un detector inductivo. Si está el detector capacitivo y de inductivo, es de metálica. Pero si está el detector capacitivo y no está el inductivo, es de plástico. Por ejemplo, pero como muchos dos detectores. Pero siempre son muy sencillas las funciones de transición. Y por último hay que tener claro los actuadores que deben funcionar en cada etapa. Entonces tienes que comprender muy bien el sistema. Porque a lo mejor los actuadores de cada etapa, por ejemplo, cuando vemos neumática, veremos que para gobernar que un cilindro salga y entre, podemos utilizar dos accionadores o uno. Un accionador para que salga y otro accionador para que entre, o bien un accionador para que salga y cuando no está ese, que entre. Sería válvula, electroválvula monoestable o biestable, ya lo veremos. Pero tenemos que fijar bien los actuadores que intervienen en ese sistema automático. Una vez que tenemos diseñado nuestro graph, ya cuando tenemos diseñado el graph, solo queda traducirlo a lo que sea. Nosotros aquí vamos a aprender a traducirlo en contactos, pero podemos aprender a traducirlo en lenguaje de IL, en lenguaje LB, podemos aprender a traducirlo en lenguaje informático, podemos aprender a traducirlo de múltiples maneras, pero el método de diseño graph es eso, diseñar el gráfico, simple y sencillamente, diseñar el gráfico. Vamos a ver un ejemplo. Este taladro muy parecido al que hemos visto antes. ¿Cómo lo diseñaríamos? Con una serie de actuadores que tenemos aquí. Fijaos bien en esta imagen que está descrita aquí. Tenemos una taladradora con dos motores. Uno que hace la inversión de giro del brazo, con Q1 y Q2 respectivamente. Claro, si es un motor que sube y baja, necesitamos dos contactores, Q1 y Q2. Aquí lo llama Q porque lo interpreta como salida de automata, ¿vale? Pero me da igual. Q1 para bajar, lo tenemos ahí, ¿vale? A la derecha. Y Q2 para subir. Y otro motor que hace girar la broca, que sería Q3. Un motor que hace aquí girar la broca. También hay una mordaza accionada por un electroimán, Q4. La mordaza esta. Es otra salida, otro accionamiento. Para sujetar la pieza. Además, hay un final de carrera ISU1 que limita el recorrido ascendente. Aquí está el final de carrera ISU1. Y hay un final de carrera ISU2 que limita el recorrido descendente, ISU2. Y un final de carrera ISU3 que se activa al cerrarse la mordaza, este detector.
La secuencia, es decir, describimos lo que tiene, ya describimos la secuencia. Se inicia colocando la pieza y pulsando S1. Aquí tenemos S1. La mordaza se cierra activándose I3. Entonces baja el taladro girando la broca hasta I2. Después el taladro sube sin parar el botón de la broca hasta I1. Momento en que se para y se abre la mordaza pudiendo reiniciar el ciclo. ¿Vale? Muy parecido al primero que hemos visto antes. Vamos a entender cómo entenderíamos nosotros este sistema. Primero es saber las etapas que hay. Va a tener 4 etapas. La numeraremos de la 0 a la 3. Sería más o menos así. Una vez que diseñamos. Fíjalo bien. Condición para arrancar. S1 y negada de I3. Luego os explicaré la negada de I3 porque está ahí. S1 es el pulsador de marcha y se inicia el ciclo. Pasa a la etapa 1 en el cual funciona Q4, que es el electroimán. Hasta que llega a I3. En la etapa 2, ojo, sigue funcionando Q4 porque es un electroimán y si le quitamos corriente se tira para atrás. El enunciado se especifica que es un electroimán monoestable, es decir, se activa y se cierra. Si no lo pongo en la etapa 2, si digo que la etapa 2 no funcione, entonces se abre. Por tanto, tengo que estudiar bien eso. En la etapa 2, por lo tanto, funciona Q4 y funciona Q1, que es para bajar, y funciona Q3, que es el motor de la broca. Es decir, funcionan 3 cosas en la etapa 2. ¿Estamos? Se mantiene la mordaza, está bajando y está funcionando la broca. ¿Hasta cuándo? Pero una cosa, porque habría que poner ahí otra vez el Q4 si ya está activado desde arriba. Ahí no se desactivaría. Se mantiene, hay que mantenerlo. Porque hay que mantenerlo. La mordaza, tú tienes que sujetar la mordaza. ¿Vale? Entonces, el enunciado hay que ver muy claro, por eso digo, hay que ver muy claro cómo son los actuadores, si son monestables, la actuación si es monestable o biestable. Entonces, el electroimán se activará seguramente con un contactor o con un relé. Si yo quito el contactor del electroimán, se tira para atrás. ¿Vale? Igual que el motor de la broca o el motor de tal. Por ejemplo, fíjate que el motor de la broca va a continuar funcionando cuando suba. Porque me interesa. Entonces, está bajando, fíjalo bien. Está bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue abajo, que es I2, y ya cambia. Daros cuenta por qué la acción asociada, la etapa 3 es diferente a la 2. Si no fuera diferente a la 2, no habría que poner ninguna transición en la misma. ¿Por qué? Porque se mantiene también la mordaza para que no se enganche. Se mantiene también el motor del taladro, ojo, Q3 se tiene que seguir manteniendo para que no se enganche según sube para arriba. Y ahora lo que ha cambiado es que no funciona Q1, que es bajada, sino que funciona Q2, que es subida. ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a I1, que es el final de carrera de arriba, y todo pasa al reposo, otra vez. ¿Vale? Entonces, esa es la labor de diseño. A partir de aquí todo es procedimiento. Digamos que la labor de diseño de un sistema automático, que lo hacíamos antes totalmente por intuición, se reduce a un método gráfico. Sigue importando la inspiración y la deducción y la comprensión de la lectura del enunciado, sigue importando, como en los métodos intuitivos. Pero ya nos ayudamos con un gráfico formal para establecer el sistema automático. Ya está establecido. El diseño ya está hecho con esto. ¿Vale? Porque yo sé que en la etapa 0 no funciona nada, cuando pulse el pulsador de marcha funciona la mordaza, luego sigue funcionando la mordaza, bajar y el taladro, sigue funcionando la mordaza, subir y el taladro, y luego para arriba. Bien, os me queda por explicaros este I3, esta negada de I3 de aquí. ¿Por qué pongo yo aquí negada de I3? Bueno, pues porque tengo que poner la condición de que la mordaza se ha soltado. Entonces, la mordaza está sujeta cuando estamos en I3. No está pulsada. Entonces, antes de que yo vuelva otra vez a dar el pulsador de marcha, tengo que asegurarme que la mordaza se ha soltado. Es una condición inicial que pongo. A veces se ponen estas condiciones iniciales con motivo de la seguridad. ¿Vale? ¿Qué querías saber, Alfredo? ¿No sería mejor añadir una etapa más para asegurarte de lo de la I3? Podríamos poner, me está diciendo Alfredo que se podría poner una etapa más, una etapa 4, para asegurarnos la I3. Es decir, una etapa 4 sería una etapa, fijaros bien, una etapa 4 sería una etapa en la que no funcionaría nada tampoco. Porque hemos llegado arriba. ¿Pero por qué quiere poner otra etapa? ¿Dónde la quiere poner? Después de la 3. Imagínate que aquí pongo
Cuando llega la etapa 3, aquí una etapa 4 en la que aseguramos de que ha soltado. O imaginaros, por ejemplo, que en lugar de tener 2 finales de carrera y 3, tenemos otro I4 que toca cuando la mordaza está atrás. ¿Vale? Entonces podríamos poner una etapa aquí, una etapa 4, en la cual la salida fuese ese I4, o la condición negada I3, pero con el fin de optimizar, me doy cuenta de que esa etapa 4 no tiene ninguna acción asociada. Y es seguida de la etapa 0 que tampoco tiene ninguna acción asociada. Entonces, puedo ahorrarme una etapa, porque las dos son la misma. Eso sí, poniendo la condición de que la mordaza está suelta. Aquí he puesto negada I3, podría poner I4 si pongo un final de carrera de retorno de la mordaza. ¿Vale? Entonces, con eso nos ahorramos una etapa, aunque podríamos añadir esa etapa en la cual tenemos ninguna acción asociada. Bien, ¿alguna pregunta más? Venga, voy a seguir con esto porque tengo que terminarlo. Una vez que tenemos el Graphed, hay que implementarlo. Y digo, bueno, pues voy a hacerlo cableado. Bueno, pues si lo voy a hacer cableado, tenemos que asignar a cada etapa un relé. De manera que cuando estemos en una etapa estará activado ese relé. Ese va a ser el método de traducción, digamos. O sea, lo que vamos a hacer ahora aquí es procedimiento. No está sujeto a la inspiración ni nada. Simplemente es un proceso, un procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, a cada etapa un relé. Excepto, y esto es una salvedad de la implementación cableada, y una opción también, pero yo opto por esto, en la etapa inicial. Porque en la etapa inicial siempre vamos a estar en el reposo. Y entonces no es económicamente eficiente tener un relé activado todo el tiempo, que sería el relé de la etapa inicial. Veremos que cuando lo hagamos programado, pues sí que va a ser más fácil. Asignaremos un relé o un marcador a esa etapa inicial. Pero en sistemas cableados, en la etapa inicial no vamos a asignar nosotros ningún relé. Porque si asignáramos un relé nosotros, habría que dar un mando para iniciar el Graphed, para iniciar ese relé. O bien tenerle encendido constantemente, lo cual no es eficiente. Entonces, asignamos un relé para cada etapa. En este caso, como tenemos 4 etapas, incluyendo la inicial, utilizaremos 3 relés. Uno para la etapa 1, otro para la etapa 2 y otro para la etapa 3. El circuito que vamos a implementar va a tener 2 partes. Un circuito para implementar la evolución de las etapas, es decir, esos 3 relés. Y otro circuito para implementar las salidas, las acciones, lo que activamos. Va a ser todo un mismo circuito, pero va a tener 2 partes diferenciadas. Por un lado van a estar la activación de los relés de las etapas, relé 1, relé 2, relé 3. Y por otro lado van a estar la activación de las salidas, Q1, Q2, Q3, Q4. Entonces, el circuito la primera parte se va a activar primero el relé 1, luego se va a activar el 2 y se va a desactivar el 1, luego se va a activar el 3 y se va a desactivar el 2, y luego se va a desactivar el 3. Eso va a ser un poco la evolución. Primero, parado, ningún relé, que sería la etapa 0. Luego, cuando inicie el Graphed, se activará el relé 1. Luego, al pasar a la etapa 2, se desactiva el 1 y se activa el 2. Al pasar a la etapa 3, se desactiva el 2 y se desactiva el 3. Y al pasar de la etapa 3 a inicial, se desactiva el 3 y ya está. ¿Vale? Y por otro lado, van a estar las acciones asociadas. Que va a ser Q4, ¿cuándo va a funcionar? Pues cuando estemos en la 1, o en la 2, o en la 3, porque lo vemos aquí. Q4 estará en la 1, o en la 2, o en la 3, y así lo plantearemos. Q3, ¿cuándo va a funcionar? Cuando estemos en la 2 o en la 3. Q1, ¿cuándo va a funcionar? Solo cuando estemos en la 2. Y Q2, ¿cuándo va a funcionar? Solo cuando estemos en la 3. Esa es la perspectiva que vamos a tener para diseñar nuestro circuito. Dejo ahí el Graphed y lo vemos. A la etapa 1, 2 y 3 le asignamos los relés K1, K2 y K3. La condición de activación de cada etapa o de cada relé sería estar en la etapa anterior y que se cumpla la transición.
Es decir, para activar un relé, ya sea el 1, el 2 y el 3, ¿cuál es la condición? Estar en la etapa anterior y que se cumpla la transición. Esa es la condición de activación de la etapa. Para su retención, para sujetar la etapa en ese tiempo, tenemos que poner una autoalimentación. Y luego, la desconexión de una etapa cualquiera, ¿cuál es la condición de la desconexión? Que estemos en la etapa siguiente. ¿Qué desconectará la etapa 2? Pues que estemos en la etapa 3. ¿Qué desconectará la etapa 1? Pues que estemos en la etapa 2. Ese es el planteamiento. Así pues, el circuito de esa primera parte del circuito de activación de las etapas 1, 2 y 3, es decir, de K1, K2 y K3, será eso. ¿De acuerdo? Tenemos la etapa 1. ¿Cuándo se activa la etapa 1? Pues si estamos en la etapa 0, cosa que no está puesta aquí, y veremos a ver cómo se haría eso, y se cumple la condición de activación, que es el pulsador de marcha y negada de I3. Es esto de aquí. Por tanto, se pone en serie negada de I3 con S1. Esa es la condición de activación. El contacto de autoalimentación que se pone en paralelo con esa condición de activación, para que se mantenga. Y luego, ¿cuándo se va a desactivar la etapa 1? Cuando estemos en la etapa 2, es decir, un cerrado de la etapa 2 para desactivar la etapa 1. Condición de activación de la etapa 2. ¿Cuándo se activará la etapa 2? Cuando estemos en la 1, es decir, un contacto abierto de cada uno, y se cumple la transición, que es el final de carrera I3. Estamos en la 1 y se cumple la transición. Eso activará el relé K2. Ponemos el contacto de autoalimentación en paralelo con eso. ¿Qué desactiva el relé K2? Pues que estemos en la etapa 3. Un cerrado de la etapa 3. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Qué activa una etapa? Que estemos en la anterior y que se cumpla la transición. Son dos contactos en serie. Con eso, el contacto de autoalimentación. ¿Qué desactiva una etapa? Que lleguemos a la siguiente. Un cerrado de la siguiente. Así, de sencillo. Es un procedimiento, no hay que pensar. Solamente hay que aplicar el procedimiento. Lo que pasa es que hay dos excepciones en los esquemas cableados, que son en la primera etapa y en la última. El hecho de no poner un relé en la primera etapa me obliga a interpretar esto al activar la primera y la última, ¿vale? Que se especifica ahí. Si fuera con un relé, si hubiera un relé de etapa inicial, se aplicaría el mismo concepto, ¿no? Pero ¿qué excepciones se producen? Pues, por ejemplo, al accionar la primera etapa. ¿Qué es lo que me dice que estamos en la etapa inicial? Porque si no, yo puedo volver a pulsar aquí y se vuelve a iniciar el grafe. Ese es el inconveniente. Por ejemplo, imagínate que el grafe va por aquí y sus tres, por ejemplo, esa condición se cumple. Yo pulso otra vez y nada impide que entre este contactor si vamos por la etapa 3, por ejemplo. Nada lo impide. Entonces, la condición de estar en la etapa inicial en un sistema cableado sería en serie un cerrado de las demás etapas. Como ya tenemos la de la etapa 2, aquí habría que poner en serie con esta red de aquí un cerrado de la etapa 3, o de la 4, de la 5, o sea, todos esos en serie. Si es un relé que tiene hasta la etapa 5, pues aquí pondríamos el cerrado de la etapa 2 que se cumple aquí, y luego aquí el cerrado de la etapa 3, el cerrado de la etapa 4 y el cerrado de la etapa 5 en serie. Es decir, ¿cuándo estamos en la etapa inicial? Cuando no estamos en ninguna etapa. Entonces, estar en la etapa inicial es un cerrado de todas las demás, salvo la etapa que tenemos que considerar y la siguiente. Lo mismo que estar en la etapa 1 es simplemente un abierto del relé 1, estar en la etapa 2 es simplemente un abierto del relé 2, pues la condición de estar en la etapa inicial es un cerrado en serie de todas las etapas anteriores, de todas las etapas del grafe. Entonces, en realidad, para que esto funcione, habría que poner aquí un cerrado en este grafe de la etapa 3. Porque el cerrado de la etapa 2 ya lo tenemos. Y solo tiene hasta la etapa 3, pues un cerrado de la etapa 3. Entonces ya de esta forma yo no se puede activar la etapa 1 simplemente pulsando el pulsador de marcha. Y la otra excepción es en la última. Porque claro,
¿Qué desactiva una etapa? El siguiente relé. Pero como aquí no hay siguiente relé al último, porque no hay un relé 0, y no habría este relé. Si hubiera un relé 0, aquí pondríamos un K0, pero no hay un siguiente relé. Entonces, ¿qué desactiva la última etapa? La última etapa la desactiva la negada de la última transición. La negada siempre de la última transición. En este caso, como es I sub 1, ponemos un contacto cerrado de I sub 1, que es la negada de la última transición. Es decir, las dos excepciones al método. La etapa inicial, como no hay un relé en la etapa inicial, la condición de estar en la etapa inicial es no estar en ninguna de las demás, es decir, un cerrado de todas las demás. ¿Y qué desactiva la última etapa? La última etapa la desactiva, como no hay relé inicial, la desactiva la negada de la última transición. ¿Conforme? Bueno, tenéis ahí y ya digo, lo podéis repasar cuantas veces como queráis. Y por último, aquí os termino, aunque mañana repasaremos un poquito esto y continuaremos. Las acciones asociadas. Este es muy facilito. Aquí hay 4 acciones asociadas. O 4 actuadores. Q1, Q2, Q3 y Q4. Y lo que os he dicho. Hay que ver acción por acción y ver en qué etapa se está activa. Y ponemos un contacto en paralelo de cada etapa. Por ejemplo, sería este circuito. Nos fijamos en la parte de la derecha. Porque la parte de la izquierda ya está. Por ejemplo, la etapa 4. Perdón, la etapa 4. La acción Q4. Vemos en el gráfico que está en la 1, en la 2 y está en la 3. Es decir, funciona cuando está en la 1 o cuando está en la 2 o cuando está en la 3. Pues por eso pongo un contacto abierto de K1, otro de K2 y otro de K3 en paralelo. Esto quiere decir que K4 va a funcionar cuando estemos en la etapa 1, pero también va a funcionar cuando estemos en la etapa 2 y va a funcionar también cuando estemos en la etapa 3. K3, que funciona en la 2 y en la 3. Pues ponemos K2 o K3, porque K3 funciona en la etapa 2 o en la etapa 3. K1 funciona solamente en la etapa 2, aquí lo tenemos, y K2 que funciona solamente en la etapa 3. Y este sería el circuito que habría que implementar para este automatismo. Esto lo dejamos aquí y continuaremos mañana.